Hola pendejos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Bueno, sin más tiempo que desperdiciar, soy el Claudio, y este es el primer capítulo de Varamerslov del milenio 42, donde en vez de hombres de Agartha, dándose de putazos con el diablo y sus seguidores de Hiperbórea en el cerro del Sacro Imperio Romano Germánico, aquí es hombres hipermamados del World Economic Forum junto con la obligatoria sargenta marimacha con piel de gente del óvulo frontal negativo, dándose de putazos con el diablo y sus seguidores hipermamados del tío Horacio en el cerro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en decadencia y espacial. Bueno, los Radlings o Rátidos en la traducción española, son los Jeffrey. Pinche Epstein detectado. Serás transferido a Japón, cagada, otaku fan de Curies. De la Guardia Imperial y de los Abumanos, y es porque todos son unos hedonistas de cuidado en toda esta especie pseudo-humana, literalmente adictos al porno y a la violación de cualquier cosa que se mueva, ser gordos putos que comen 24/7 en el McDonald's y piensan que comer 4 hamburguesas dobles, 2 órdenes grandes de papas y 2 órdenes de nuggets es una cantidad considerablemente pequeña para el Radling promedio, también de tener un gen cleptómano como de los gitanos de mierda. También puedo añadir que la consanguinidad o incesto es común en la especie Homo sapiens minimus como las comunidades indígenas en México, pero esto puede ser considerado propaganda de propagandistas de retórica anti-abumana, entonces esto último lo pueden considerar falso o una verdad a medias, pero todo lo demás anterior es una truth nuke. Bueno, estos hijos de puta de forma literal, vienen de mundos agrícola que por la inexistencia de peligro de cualquier tipo y abundancia casi infinita de comida, provocará que en los colonos de esos planetas ocurriera una involución gradual hacia esos seres rechonchos, peludos y abortivos. Pero esos planetas originarios de los Radlings fueron destruidos, perdidos para siempre por el Administratum o directamente y sistemáticamente destruido por el Imperium del Hombre para sustraer todos sus recursos. Pero como el imperio del Big les dio la Woman Pass para no ser exterminados por su mera y horrible existencia, pudieron salir de sus planetas originarios y expandirse por toda la galaxia imperial, y porque se reproducen como conejos de eterno celo, no es complicado de verlos tanto en la Guardia Imperial por su extrema destreza con rifles de francotirador y su gran habilidad de sigilo, además cumplen la función de niños de la revolución industrial en mundos forja. Bueno, eso sería todo en cuanto a su historia y relevancia en Warhammer 40.000, sí, no es mucha, pero bueno, hay más información que me puedo sacar de la wiki de calidad, no la culera, pero proviene de libros que Games Workshop generalmente. ¡Mira, paso por los huevos! Entonces no hablaré de eso, lo pueden leer o mejor leer el libro, pero no sé cuál es su calidad. Probablemente sea cagada. Así, a pesar de mis comentarios negativos durante la duración del video, en realidad soy el fan número 1 de los Radlings. Los Radlings son mi cabra, donde pueden ver que los tengo en físico y ya los tengo la mayoría pintados, pero están complicados de pintar por ser de las miniaturas más pequeñas en el juego y con más detalle, excepto el pug mamadísimo. Bueno, hablando más del juego de mesa, en la 10ª Slop edición de 40.000, pues son una de las unidades más putas débil en todo el puto juego con 2 puntos de resistencia y 6 de salvación, pero tienen de la mejor puntería en el arsenal de la Guardia Imperial con 3 de balística, pero no pueden recibir órdenes, la habilidad de la facción, por no ser considerados un regimiento como los Ogrins, entonces no pueden pegar al 2 con sus snipers. En resumen, James Sweatshop solo copio y pego el lore de los Halflings de fantasía, pero aquí intentan dar simpatía en vez de aceptar la total o vid muerte. Así, en la caja de Kiteam se muestra lo que parece una Radling Foid. Gang rape.